porque comprende que si una persona está siguiendo a Jesús, está en la luz y no permanece en las tinieblas. Si lo trasladamos a este evento, entendemos que el pueblo de Israel se levantaba cuando la luz le indicaba y ellos seguían la luz porque el Señor les guiaba. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los que han estado en la ciudad de Nueva York saben, conocen que es una ciudad abarrotada de gente. Hay gente en todas partes. Usted, si está en la ciudad central, en Manhattan, usted encuentra una cantidad de personas. Dígame si ha estado en el subterráneo a las horas pico. Eso es una locura de gente. Imagínense un acontecimiento que hubo en el año 1977 en Nueva York, donde toda esa cantidad de personas, digamos millones de habitantes que tiene Nueva York, en una temporada que sufría una crisis económica, la ciudad estaba decayendo, aparece la tormenta perfecta. Y no me estoy refiriendo a algo metafórico, me refiero a algo literal. Hubo una tormenta perfecta, una tormenta eléctrica que acabó con el sistema eléctrico de la ciudad de Nueva York. Si usted ha podido indagar un poco, usted ha visto en internet las historias catastróficas de ese día. Fueron 25 horas de sufrir el no tener luz, electricidad en la ciudad de Nueva York. Imagínense que a la hora ya se estaban reportando los primeros saqueos en la ciudad. La ciudad quedó tan devastada que casi el gobernador quería poner en bancarrota la ciudad, declararse en bancarrota, porque esto era bien difícil que una ciudad se levantara. El gobierno federal no quería ayudar a la ciudad y la ciudad tenía un déficit del 40% de los negocios cerrados a causa de esta crisis. Más de 1,000 incendios se reportaron en las primeras horas de este evento. La gente entró en una desesperación nunca antes vista. Ahora, esto solamente fue un evento real aquí de este lado de la eternidad, donde mucha gente lo comparó con el infierno. Imagínense gente tratando de entrar a casas ajenas, desesperados, saquearon los supermercados y mucha gente se sintió en el infierno, insegura. La policía fue atacada también por los antisociales. Imagínense que usted no puede en un momento como ese acudir a la policía, que debería ser quien proteja a la ciudadanía. Ahora bien, esto fue un evento aislado, ocurrido solamente un día en una ciudad determinada, que duró solo 25 horas. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con una luz, pero no una luz natural o la luz que inventó Thomas Edison, sino una luz que alumbra el mundo, y no solamente lo ha alumbrado en toda la historia de la humanidad, sino que va a seguir alumbrando a los cristianos hasta después de esta eternidad. Así que yo le invito, con esto en mente, que me acompañe el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a estar considerando hoy del versículo 12 al versículo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12 al versículo 20, dice así. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió
da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Les respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, luz del mundo, gracias te damos por este hermoso día. Gracias, Señor, porque tú nos permites considerar tu palabra y en este día, reconociendo que tú eres la única luz admirable, queremos que tú nos ilumines nuestras mentes, que ilumines nuestros corazones para poder comprender la importancia de tu evangelio y la importancia de tus palabras pronunciadas este día. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y que ninguna tilde de tu palabra pasará. Gracias, Padre, por este día y te pido que el Espíritu Santo sea dirigiendo a cada uno de nosotros para poder comprender las riquezas de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, en este texto vamos a estar considerando tres cosas. Lo primero, lo que representa esta declaración de Jesús. Lo segundo es lo que declaraba. Y lo tercero es lo que se profetizaba o lo que se cumplía. Para que tengamos un poco de contexto, vamos a recordar un poco una de las predicaciones que tuvimos hace unas semanas, y es cuando Jesús hizo la gran invitación. Usted se recuerda que estamos en un contexto de fiesta. El pueblo judío estaba festejando la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta tenían ciertos ritos que señalaban no solamente la futura venida del Mesías, sino que también recordaban las obras maravillosas que el Señor había hecho con el pueblo de Israel en años anteriores. Jesús ya había declarado que Él era la fuente de agua que salpica para vida eterna. Recuérdense que uno de los momentos más sagrados de la fiesta, donde cientos de miles de personas se reunían, cuando los sacerdotes estaban vertiendo el agua, Jesús se paró y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Estamos en una atmósfera sumamente solemne cuando Jesús declara estas palabras. Pero ahora, el último día de la fiesta, el octavo día, Él toma la decisión de hacer una declaración más poderosa todavía. Y es decir, como lo dice en el versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Imagínense lo que representa esta declaración. Esto no solamente decir que Él era la luz del mundo de una manera poética. Esta declaración habla de la deidad de Jesús y de su eterna iluminación a toda la raza humana y también a los ángeles. Nosotros muchas veces pensamos en virtud a nosotros mismos solamente y no consideramos que los ángeles son criaturas de Dios también y fueron creados por el Señor. Es decir, ellos todavía están conociendo las riquezas del Señor. Nosotros no vamos a dejar de conocer al Señor hasta después que lleguemos al cielo, porque tenemos una mente finita que va a seguir aprendiendo por la eternidad las riquezas del Señor. Si usted dice ahora mismo, bueno, pero yo sí he estudiado la palabra del Señor, ya estoy más cerca de poder comprender lo que es Dios, lo que Él representa para el mundo, déjeme darle la buena noticia de que usted apenas está comenzando a mojarse los pies en un océano infinito de conocimiento del Dios eterno. Así que no se preocupe, que seguramente que si usted ama al Señor, usted está disfrutando conocer del Señor. Pero ese disfrute, Dios lo promete que lo va a tener eternamente. Si aquí hay libros, y como decía el mismo apóstol Juan, no caberían la cantidad de libros en el mundo para hablar de los milagros que el Señor hizo. Imagínese usted que la eternidad no es suficiente para aprender de Jesús. Ahora,
esta declaración que él hacía tiene un significado que estuvo preparado desde antes de la eternidad. Si usted tiene tiempo para planificar algo, imagínense el Señor Jesús para planificar la salvación del ser humano. Este yo soy nos recuerda a una declaración que el Señor le hizo a Moisés después de que se le presentó en la zarza ardiente. Vamos un poco el tiempo atrás para poder ubicarnos en este último momento de la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús se declara como la luz del mundo. Así que vamos a viajar en el tiempo atrás y vamos a irnos en el momento que el Señor se le presenta a Moisés en una zarza. El Señor le dice a Moisés que quiere que libere a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le dice al Señor, Señor, pero ¿cómo me van a escuchar? ¿Cómo van a saber que yo vengo de parte de ti? ¿Quién les digo que me envió a decirles que los voy a sacar del pueblo de Egipto? Acuérdense que el pueblo de Israel tenía años siendo víctima de la esclavitud en Egipto. El Señor le dice a Moisés, Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ese yo soy no es un cualquier nombre. Ese yo soy es el nombre del único Dios eterno que en la fiesta de los tabernáculos se levantó. No una vez, sino 2 veces en el medio de la fiesta y al final de la fiesta para declarar que Él era. La diferencia aquí es que estamos en un momento de cumplimiento de esta profecía mesiánica donde Jesús estaba declarando ser el hombre, el Dios hecho hombre encarnado en la persona de Jesús. Entonces, esta declaración parece muy similar a la del capítulo 7, donde Él dice, yo soy la fuente de agua viva. El que tenga sed, venga a mí y nunca más tendrá sed. Ahora, si comparamos este momento, el último día de la fiesta de los tabernáculos, el Señor Jesús estaba diciendo que Él era la luz del mundo en un momento en que en la fiesta se celebraban la iluminación del tabernáculo. Había un lugar que se conocía como el lugar de las ofrendas, el lugar de las mujeres, donde todos los judíos prendían 4 candelabros gigantes que según algunos historicistas dicen que alumbraban cada patio de la ciudad. O sea, imagínense el espectáculo de luces. Si lo comparamos un poco con lo que ocurre hoy, podemos pensar en el Día de la Independencia. Si usted este 4 de julio estuvo en la calle, usted notó el tráfico que había de gente celebrando este día. Se reunían en las calles, en los estacionamientos, se reúnen de ciertos centros comerciales para mirar un espectáculo de luces. Esto trae mucha atención porque es hermoso ver fuegos artificiales. Imagínese usted en Japón que tienen no solamente fuegos artificiales, sino que también tienen drones que hacen un espectáculo de luces impresionante. Y hacen juegos, hacen hasta hacen casi películas en el aire. Esa iluminación es hermosa. Lo que se estaba celebrando en el tabernáculo era algo similar. Era un evento que tenía una cantidad de luces que era bellísimo ver ese evento. La gente no solamente tenía esos candelabros, sino que también tenían antorchas en las manos y festejaban el día de la iluminación. Pero en este momento, hermanos, el Señor Jesús aprovecha este momento para decir que Él es la luz del mundo. El cumplimiento de este momento tan sagrado, de la fiesta más santa celebrada por el pueblo de Israel. Él estaba diciendo que Él era la luz del mundo. Algo más grande que el evento estaba en medio de ellos y muchos no lo habían reconocido. Era el mismo Dios hecho hombre, caminando en medio de ellos, hablando de su deidad, y ellos no lo habían reconocido. Ahora, hermanos,
Volvamos otra vez el tiempo atrás. Vamos a estar brincando porque déjeme decirle que cada acontecimiento de la vida de Jesús tiene algo que viene muy atrás en el tiempo y que fue profetizado y que fue comparado con ciertos eventos de la historia de la iglesia. Acuérdese que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años y habla de un solo personaje que es Cristo. Todo el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento específico que es en la persona de Jesús. Usted, cuando puede ver al Mesías y comprender que Él es el Hijo de Dios, usted va a encontrar al Mesías en cada libro, en cada capítulo del Antiguo Testamento. Lamentablemente, el pueblo judío, los que ahorita son el pueblo de Israel, o la nación de Israel, mejor dicho, todavía no reconocen al Señor Jesús como Mesías. Ellos no han visto que Jesús es el verdadero Mesías profetizado en el Pentateuco, en los escritos, en los profetas. Ellos no vieron el cumplimiento del Mesías, pero esto también estaba profetizado. Esto también era parte del plan, aunque suene duro escucharlo. El Señor tiene a sus escogidos y solamente las ovejas del Señor son los que están capacitados para escuchar su voz y seguirla. No todos han de escuchar la voz del Señor. Cuando nos vamos al capítulo 3 de Éxodo, encontramos cómo el Señor, capítulo 13, versículo 21, más adelante, después que el Señor se le muestra a Moisés en la zarza, el Señor muestra en la historia cómo el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para darles luz, a fin de que anduvieran de día y de noche. Fíjense este versículo que nos muestra cómo el Señor estaba guiando a su pueblo y estaba no solamente guiándolo, sino también protegiéndolo. Y cuando venimos a la historia reciente o al desarrollo teológico, encontramos una afirmación teológica que cuando leemos el Antiguo Testamento vemos el cumplimiento de ella. Miren cómo el Señor preserva a sus escogidos. La promesa del Señor es preservar a sus santos. Cuando nos vamos al capítulo 14, versículo 19, leemos: entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. Y la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y había nube y tinieblas para los egipcios, pero para los israelitas había luz de noche y no se acercaron los unos de los otros en toda la noche. Déjeme explicarle por un momento lo que estaba sucediendo aquí. El pueblo de Israel ya había sido liberado de las manos de la esclavitud. Ya estaban yendo por el desierto. Pero el faraón, después de haber sufrido las plagas que le envió el Señor, insistió en perseguir al pueblo de Israel. Y al perseguirlo, el Señor que iba delante de ellos, delante del pueblo de Israel, se puso detrás para protegerlo. Y de esa manera separar al pueblo, a los egipcios, para que no se acercaran al campamento de Israel. Miren cómo Dios estaba preservando a su pueblo escogido. Nosotros en el antiguo pacto podemos ver cómo el Señor protege y preserva a su pueblo y cómo Dios ahora, mediante la revelación de la palabra, protege y preserva a sus escogidos. El Señor se interpuso entre el campamento de los egipcios y el campamento de su pueblo para preservarlo. Hay una promesa del Señor cuando Él afirma en el capítulo 12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta promesa le hace mucho más sentido ahora que conoce esta historia, porque comprende que si una persona está siguiendo a Jesús, está en la luz y no permanece en las tinieblas. Si lo trasladamos a este evento, entendemos que el pueblo de Israel se levantaba cuando la luz le indicaba y ellos seguían la luz porque el Señor les guiaba. Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recordemos que los fariseos eran una de las sectas más estrictas en el estudio del Antiguo Testamento. Ellos conocían la ley. Ellos no podían ignorar las verdades del Evangelio. Usted y yo probablemente podemos leer algo del Nuevo Testamento y al llegar a los pies del Señor, sobre todo cuando no tenemos un conocimiento de todo el texto del Antiguo Testamento, no entendemos mucho cuando Jesús hace estas declaraciones. Quisiéramos inclusive escuchar alguna declaración un poco más clara. Sin embargo, ellos que se dedicaban a la ley conocían perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo y declarando en este texto. Ellos sabían la profundidad de las palabras de Jesús al decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Me imagino, y déjeme especular, que a algunos de ellos se les venía a la mente algunas palabras que de manera de adoración tuvo el rey David, y ahora podemos entender que era mitad adoración y mitad profecía. Cuando él decía en el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz vemos la luz. Hermanos, esto está escrito 1050 años aproximadamente antes de que Jesús dijera: yo soy la luz del mundo. Y déjeme dividir este texto en dos partes. La primera parte del Salmo 39:9 dice: porque contigo está el manantial de vida. Usted se recuerda lo que Jesús dijo el día tercero de la fiesta de los tabernáculos. Él dijo: yo soy el agua, yo soy la fuente. El que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Él se declara el agua, el manantial de vida, en el tercer día de esta fiesta. Y el último día de la fiesta, segunda oración del Salmo 36:9, en tu luz vemos la luz. Él se declara como la luz del mundo. Esto no es casualidad, hermano. Usted sabe que el Antiguo Testamento tiene más de 300 profecías mesiánicas. Cuando usted lee el profeta Isaías, es más difícil que usted no crea en el Mesías que usted crea. Las profecías mesiánicas es la manera que personalmente creo que más va a aumentar su fe en el Señor y en el Mesías. Y es la manera más clara de nosotros poder predicar el Evangelio y la salvación en Jesús. Porque usted va a encontrar al Mesías. Usted va a encontrar al Mesías en cada libro del Antiguo Testamento y obviamente del Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, hay algunos que el Señor escoge y les revela a través del Espíritu Santo para decirles que Él es el Cristo. Si no, acompáñenme a una historia fascinante en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25. En este momento estamos en los tiempos que Jesús había nacido. Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 32. Y un hombre que se llamaba Simeón, era un hombre justo y piadoso, y él esperaba la consolación de Israel. Versículo 25. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, estamos viendo un hombre que tiene la dicha, la oportunidad de cargar al Mesías, que le fue revelado a través del Espíritu Santo, que no iba a morir
hasta que no viese la consolación de Israel, hasta que no viese al Cristo Redentor. Y Él lo cargó. ¿Usted se imagina cargar al Mesías, a la esperanza eterna del pueblo de Israel? ¿Usted se imagina cargar un bebé? Que cuando usted carga un bebé, usted siente que es muy inofensivo, que le puede pasar cualquier cosa. Los bebés son tan dependientes de los padres y las madres. Imagínese usted cargar al bebé hecho carne, que representaba uno de los atributos de Dios, que es la aseidad de Dios, que es autoexistente, que no necesita de nadie, que controla todas las cosas. Algunas herejías han venido en el tiempo considerando que Dios se hizo Dios en un momento de su vida, o que un espíritu se le metió al niño Jesús en algún momento de su vida, ya sea en la mayoría de edad o cuando comenzó el ministerio. Pero la realidad no es esa. La realidad es que el Verbo se encarnó en la persona de Jesús desde el día 1. La realidad es que más adelante vamos a ver cómo los judíos le preguntan, ¿y dónde está tu padre? Y esa pregunta él la aprovechó para magnificar su deidad. Ustedes no saben de dónde vengo, ni saben a dónde voy. Ellos pensaban que venía de José, que venía de María, que era un niño más del montón. Pero Simeón tuvo la gran bendición de cargar a Dios hecho carne. Vamos a profundizar un poco más en este término. ¿Cómo es eso de autoexistencia? Todo lo que nosotros podemos ver en la actualidad y en el mundo no es autoexistente. Todo lo que nosotros vemos o lo que hacemos también son cosas que son creadas por nosotros. Nosotros no podemos crear nada desde la nada. Nosotros creamos cosas desde la materia. Usted escucha mucho decir, Él es el creador de. Realmente nosotros transformamos cosas existentes a otra cosa en otra forma. Todo lo que vemos aquí, los muebles, todos vienen de una realidad de materia. Pero este atributo del Señor habla de que Él es autoexistente, de que Él no viene de una materia que haya existido antes, sino que Él tiene la capacidad de existir por sí mismo. Simeón estaba cargando no solamente el autoexistente Hijo de Dios, sino que estaba cargando a la persona que representaba la existencia del mismo Simeón. En otras palabras, en filosofía se utiliza mucho el término del ser, de quién soy yo, quiénes son los seres humanos. Y empieza esta disputa en cuál es la importancia de cada ser humano. Y la realidad bíblica es que Jesús es el único ser. Dios es el único ser. Y todos los demás vivimos gracias a que Él vive. Todos los demás somos lo que somos gracias a que Él existe. No hay una diferencia entre lo que Él es y lo que nosotros somos, porque sin Él nosotros no podríamos ser. Más adelante, en el versículo 13, los fariseos le preguntan a Él. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Recuérdense en este momento de que estaba hablando el Dios creador, de que solamente por su testimonio Él podía afirmarlo y su testimonio era verdadero. Esta afirmación era más que una pregunta, era una manera en que ellos querían entrampar a Jesús de nuevo. Recuerden que las intenciones de los fariseos siempre fue buscarle la falla a Jesús para tener una razón por la cual matarlo. De esta manera, ellos le recordaban a Jesús lo que Él había dicho capítulos anteriores. En Juan 5:31, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y ellos estaban diciéndole a Jesús, tú dijiste que tu testimonio no era verdadero si tú dabas testimonio de ti mismo. Ahora, ¿por qué apuntan al testimonio de una sola persona? ¿Por qué no? Porque ellos apuntan a que Él tenía que ser
verificado por alguien más. La realidad es que en la ley de Jesús, en la ley del Antiguo Testamento, se necesitaban más de un testigo para hacer juicio contra una persona. Usted se ha ido a alguna corte en los Estados Unidos o en otro país, usted va a notar que al enjuiciar a una persona tienen que haber testigos, personas que vieron el hecho. Es imposible enjuiciar a alguien sin testigos. Entonces, en la ley judía no era diferente. En Números 35:30 tenemos esta ley escrita por Moisés. Si alguien mata a una persona, el asesino será ejecutado con base en el testimonio de testigos. Pero un solo testigo no es suficiente para condenar a una persona a muerte. Ahora, hermanos, usted me dirá, ¿y Jesús tenía testigos? Jesús podía echar mano de testigos que habían testificado que él era el Mesías. Y si usted ya ha venido estudiando el Evangelio de Juan, usted va a notar que sí los tenía. Juan el Bautista fue el primer testigo, capítulo 1 de Juan. Él había dicho, recuerden el episodio donde él señaló al Cordero de Dios y dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La mujer samaritana, después de que Jesús le reveló todo lo que había hecho en su vida, ella salió corriendo a Samaria y les dijo a todos, creo que ha llegado el Mesías, es un profeta. Y le dice al mismo Jesús, me parece que tú eres profeta. La resurrección de todos los que vieron a Lázaro, todas las obras milagrosas de Jesús, las mismas escrituras y además esta voz del cielo que testificó a favor del Hijo. Pero Jesús, en vez de echar mano de todos estos testigos, hizo una respuesta más escandalizante. Esta respuesta que él da es una respuesta que mueve todos los sentimientos de los fariseos porque él sigue insistiendo en su deidad. Él no echó mano de todos los testigos que pudo haberlo hecho. Él prefirió dar una respuesta más profunda que solamente los hijos de él la habrían de reconocer. Y él dice, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Les está diciendo, ustedes no tienen ni idea quién soy yo. Ustedes pueden seguir adivinando, pueden seguir persiguiéndome. No me van a tener cuando ustedes quieran, porque Él es el que controla todas las cosas. Y Él les dice, ustedes no tienen ni idea a dónde vengo. Y así me maten, ustedes no tienen idea a dónde yo voy a estar. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Antes de ir al capítulo 15, versículo 15, un versículo bien maltratado, en 1 Corintios 2:14, el Señor, por medio del apóstol Pablo, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Usted conoce cientos de personas que escuchan la palabra de Dios, que pueden creer inclusive técnicamente en Dios, pero no pueden discernir las cosas espirituales porque juzgan de manera carnal. Y el juicio que están haciendo los judíos en este momento es juzgar a Jesús de manera carnal. Por eso después Jesús dice, yo no juzgo a nadie, pero si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que yo y el Padre, soy yo y el Padre que me envió. Ahí empieza a juntar otra vez las deidades y decirle, ustedes no están entendiendo nada, porque ustedes no me han reconocido como el Hijo de Dios. No soy solamente yo, sino también el Padre que me envió. Este versículo 15, el yo no juzgo a nadie, y vamos a hacer un paréntesis, muchas personas lo sacan, lo descontextualizan y creen que Jesús no juzga a nadie. Pero tenemos que ser justos con su contexto y entender de que Jesús no juzga a nadie según la carne. Él juzga todas las cosas de manera espiritual. Él conoce todas las cosas, Él conoce los corazones de todos. Y si Él va
a juzgar, su juicio es verdadero porque Él no lo hace según la carne. Sin embargo, ellos le responden, ¿y dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Hermanos, la revelación del Mesías no es para todo el mundo. Es solo para los que sí escuchan su voz y lo siguen. Ahora, todo esto ha sido profetizado. La palabra está dada. Esto no fue una declaración arbitraria de Él, de hablar de su deidad, de hablar de la luz del mundo. Todo esto son profecías cumplidas en Jesús. Cuando vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Ahora nosotros podemos comprender la deidad de Jesús. Y después, con el Espíritu Santo, entendemos la Trinidad. Una doctrina también muy atacada por muchos siglos. Pero aquí ya tenemos una muestra de la luz que moraba con Él. ¿Y quién es esa luz? ¿Quién es la luz que mora con Dios el Padre? La luz que mora con el Padre definitivamente es Jesús. El rey David también profetizó al Mesías. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Este Mesías fue profetizado y sobre todo por el profeta Isaías, capítulo 60, versículo 19. Ya no tendrás al sol por luz durante el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor será tu luz eterna y tu Dios será tu gloria. Hermanos, en este tiempo ya tenemos al Mesías que nos ilumina el camino que nosotros debemos seguir. Ya tenemos la palabra del Señor revelada que nos ayuda a tener una vida conforme a la voluntad del Señor. Yo no sé si usted alguna vez ha estado manejando en la noche y está por un lugar que está muy oscuro y usted pone la luz alta. Bueno, si usted tiene un carro muy nuevo, esto funciona de manera automática. Pero los que tenemos carros un poquito más viejitos, usted pone la luz alta y la luz alumbra porque usted no puede ver nada. Y cuando viene un carro de frente, usted, si es un buen cristiano, usted baja su luz. Y si el otro carro prende su luz alta y usted, escúcheme bien, si usted no está orando mucho, probablemente usted se la desquite y prenda su luz alta también. Pero hay veces, y me ha pasado a mí, ojalá no le pase a usted, que he llegado a ese punto de prender la luz alta otra vez y el carro que viene de frente tiene unos faroles arriba inmensos que en la oscuridad no se ven. Y me han prendido la luz. Y yo he tenido que orillarme, hermano. Porque es una luz que me cega totalmente. Y no me deja ver. Y es desesperante cuando usted va a 80 millas, 70 millas y le prenden esas luces. Esta luz que nosotros entendemos de Isaías, él está diciendo, ya no tendrás al sol por luz durante el día. Ya no tendrás al sol por luz durante el día. ¿Qué significa esto, hermano? Hay algunos teólogos que interpretan que la venida del Mesías, la luz del Señor es tan poderosa, que el día que Él regrese por su iglesia, que todo ojo lo verá. No va a ser algo así secreto, que nadie va a ver la venida del Señor como mucha teología que se ha predicado. No, todo ojo lo verá. Imagínense la luz del Señor que va a oscurecer. El sol se va a ver oscuro al lado del resplandor de Jesús. Si usted quiere aún más acrecentar su fe, póngase a mirar las medidas del sol en comparación a la medida de la tierra. Compare y pónganse a ver y a comprender que Jesús es el creador de ese sol. Y que la luz de Él brilla mucho más. Y va a ser ese carrito pequeñito prendiéndole las luz altas a una gandola con esos candelabros.
Eso no podría ni siquiera ser comparable a la luz de Jesús. Malaquías 4:2 también habla de cómo nosotros podemos ver esa luz y testificar y disfrutar de esa luz en nuestras vidas. Quisiera hacer algunas aplicaciones para que podamos comprender cómo esta iluminación afecta a nuestras vidas. Malaquías 4:2 dice: mas para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros de establo. Hermanos, no hay una alegría más grande para los que creemos en Jesús que saltamos de felicidad al ver a Jesús, al saber que vamos a padecer probablemente aflicciones de este lado de la eternidad. Vamos a tener problemas. Quizás no vamos a tener la economía que deseamos tener. Quizás no vamos a hacer las cosas que deseamos hacer. Pero algo sí tenemos seguro. Y es que Cristo está con nosotros y nos alumbra el camino. Ya tenemos ese farol para alumbrar nuestro porvenir. Y un día, hermanos, que es el mejor día del cristiano. Como lo decía un predicador puritano, una cita que cumpliremos es la cita de la muerte. Pero ese día, para el cristiano, no significa muerte, significa más vida en Jesús. Y una vida glorificada, una vida diferente. Ayer, cuando ya iba la hora de dormir, mi pequeña hija Bárbara me decía: ¿cómo será mi cuerpo cuando esté con el Señor? ¿Cómo puede ser mi cuerpo? Podría ser púrpura con rosado. Créanme que yo solamente estaba lleno de felicidad, porque escuchar a un hijo desear a Jesús, me decía: ¿cómo puedo yo ver a Jesús? ¿Por qué no puedo ver a Jesús? Todas estas preguntas que son difíciles de responder a un niño de 3 años. Pero qué alegría es escuchar a un hijo que ame a Cristo, que diga: yo lo quiero ver, y que sepa que Él es tan poderoso. Yo no sé si lo va a hacer, que hasta le puede poner el color como ella quiera, solamente para ver su sonrisa de que su cuerpo ha sido glorificado y eternamente va a vivir con el Mesías. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesús no es venir a la iglesia. Seguir a Jesús no es servir en la iglesia. Seguir a Jesús, como dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo voy a repetir, hermanos, porque estos son pocos versículos predicados. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A lo mejor tendremos vidas buenas, tranquilas, económicamente de este lado de la eternidad. Ojalá, y le oramos al Señor que nos ayude y que nos lleve por un camino tranquilo. Pero a lo mejor, como lo vivieron la mayoría de los cristianos en la historia de la iglesia, tendremos vidas difíciles, llenas de aflicciones. La pregunta es: ¿vale la pena? ¿Vale la pena después, cuando estemos en la eternidad con Cristo? Que no hay finito, es infinito la eternidad con Cristo. ¿Vale la pena arriesgar esa eternidad por un poco de placer de este lado de la eternidad? Para terminar, hermanos, desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy, han vivido sobre la faz de la tierra de 60,000 millones de personas, un poco más de eso, desde los tiempos de Jesús. Solamente el 12%, es decir, 8,000 millones de personas, más o menos la cantidad de gente que hay en el mundo el día de hoy, han profesado ser cristianos. Han dicho que son cristianos. Ahora, cuando nos ponemos estrictos y sabemos que en la iglesia visible hay personas que no están convertidas al Señor, que aunque han profesado la fe, no viven vidas de un cristiano realmente regenerado, no se arrepienten de sus pecados, esa cifra se reduce a casi el 1%. El joven rico fue uno de esos ejemplos, que quería seguir a Jesús
Y el Señor le dijo, deja tu riqueza, dáselo a los pobres y sígueme. Y la Biblia dice que el joven se entristeció porque amaba más los placeres del mundo que a Cristo. Y quiero cerrar con las palabras del ya fallecido pastor John MacArthur. El Señor no quiere hacer la salvación artificialmente fácil para las personas. Él quiere la lealtad absoluta. Y créanme que si hay alguien que se lo merece, es Cristo. Si alguien se merece la lealtad absoluta, es Cristo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque esa luz nos ilumina a nuestro ser, ilumina nuestro camino. Y podemos, Señor, ya no andar más en tinieblas, sino mirar y alegrarnos porque hemos visto la luz, te hemos reconocido como el Hijo de Dios y sabemos que tu testimonio es verdadero. Señor, ayúdanos a poder seguirte, amarte, a seguir creciendo como cristianos que te honran, que te alaban. Y Padre, te pedimos que tú también puedas atraer a tus escogidos, amarte y a poderte glorificar. Y un día, Señor, nos reuniremos en el cielo para cantarte junto a los ángeles y poder disfrutar eternamente de las riquezas de estar contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.